Hola, familia de historias del alma. La historia de amor de hoy os hará sonrojar, suspirar, y tal vez, lanzar un cojín. Puntuadla de 1 a 10 en los comentarios. Y no olvidéis suscribiros y tocar la campana como si os debiera dinero. Lucía Navarro entró en la reluciente torre de cristal de Empresas Morales en el distrito Azca de Madrid con la mentalidad de alguien que va de compras. Rápida, eficiente y sin prestar atención a las miradas curiosas. A sus 25 años, no tenía más que su cabello negro recogido en una coleta alta con una goma amarilla brillante, unas zapatillas desgastadas y un mono de limpieza azul algo ajustado en los hombros. El trabajo de limpieza en esta prestigiosa empresa inmobiliaria era una oportunidad para ganar dinero y pagar las facturas médicas de su madre. Y Lucía no iba a dejar que los susurros de los empleados de oficina la detuvieran. Esta nueva limpiadora parece que acaba de salir de una cancha de baloncesto, susurró un hombre de traje a su colega mientras Lucía pasaba empujando su carrito de limpieza. Ella lo oyó, pero se encogió de hombros y siguió limpiando el tablón de anuncios de cristal, tarareando la letra de una canción pop española animada que sonaba en sus auriculares. Mientras tanto, en el último piso del edificio, Javier Morales, de 32 años, estaba sentado en su lujosa oficina, donde las luces LED iluminaban una esquina de Madrid. Como director general de Empresas Morales, Javier no solo poseía un imperio inmobiliario de millones de euros, sino que también tenía una reputación que hacía temblar a toda la empresa. Siempre aparecía con un traje a medida impecable, el cabello peinado hacia atrás reluciente y una mirada afilada como si pudiera cortar un contrato con un solo vistazo. Los empleados lo llamaban la tormenta ártica, no solo por su actitud fría, sino también por su capacidad para congelar a cualquiera en su sitio cuando se enfadaba. Esa noche, Javier estaba inmerso en el papeleo de un proyecto de resort en Cala d'Or, Ibiza, intentando encontrar la manera de persuadir a un inversor difícil. El reloj marcó las 9 y el piso estaba en silencio, salvo por el constante tecleo desde su oficina, hasta que sonó un golpe. Un toque ligero en la puerta, no fuerte, pero suficiente para hacer que Javier levantara la vista, frunciendo el ceño. ¿Quién se atrevía a molestarlo a esa hora? La puerta se abrió y Lucía entró sosteniendo una fregona, con el carrito de limpieza traqueteando detrás. Miró alrededor de la oficina, un espacio el doble de grande que su pequeño piso en Vallecas, con un escritorio de caoba pulida y ventanales que daban al horizonte brillante de Madrid. Javier, garabateando algo, ni siquiera levantó la vista. «Sal», dijo, con la voz baja y fría como el hielo. Pero Lucía no era de las que seguían órdenes fácilmente. Cruzó los brazos, apoyando la fregona como si fuera un bastón a su lado. «¿Puedes levantar el pie?» «Necesito limpiar el suelo», dijo, con un tono casual, como si estuviera pidiendo indicaciones. Javier alzó la cabeza de golpe, sus ojos castaños oscuros abiertos de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que oía. En 3 años como director general, nadie se había atrevido a interrumpirlo, y mucho menos a ordenarle que levantara el pie. «¿Qué has dicho?», preguntó, con una voz tan baja que casi era un susurro. Pero cualquiera que lo conociera reconocería que era la señal de una tormenta a punto de estallar. Lucía, ajena a la tensión en el aire, señaló el suelo. «Tu pie está en el sitio que necesito limpiar. Si no lo levantas, limpiaré tu zapato, y supongo que esos son bastante caros». Inclinó la cabeza, mostrando una sonrisa leve, inocente, pero traviesa. Javier la miró, desde su coleta alta hasta sus zapatillas desgastadas, y por primera vez en su vida, sintió que algo inesperado lo golpeaba. Quería gritar, echarla, pero en lugar de eso, levantó el pie. Fue un gesto pequeño, pero para Javier sintió como admitir una derrota. Lucía, imperturbable ante el torbellino interno del director general, comenzó a limpiar el suelo, silbando una melodía alegre que Javier estaba seguro de no haber oído antes. Probablemente alguna canción viral de Instagram. Movió el carrito, limpiando cada rincón, incluso deteniéndose para recoger un trozo de papel debajo del escritorio. «¿Trabajas hasta tan tarde?»,
Debes estar ganando una fortuna, ¿no? Soltó de repente, sin mirarlo, como si estuviera hablando con la fregona. Javier, aún procesando la sorpresa, respondió antes de pensarlo, ¿por qué te importa mi dinero? Lucía se encogió de hombros y siguió limpiando. No, solo pensé que si tuviera tanto dinero como tú, primero me compraría unas zapatillas nuevas. Miró sus zapatillas desgastadas, luego los relucientes zapatos de cuero de Javier. Seguro que no sabes lo que es llevar zapatos rotos. Él abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Lucía terminó su trabajo, empujó el carrito hacia la puerta y se giró para lanzar un último comentario. Gracias por levantar el pie. Volveré mañana para sacar la basura. No dejes que el cubo se llene demasiado. La puerta se cerró, dejando a Javier en su silenciosa oficina, aún sosteniendo su pluma, con la mente girando como un enredo. ¿Quién era esa chica? ¿Y por qué, en solo 5 minutos, hizo que sintiera que su mundo perfecto había sido sacudido por una pequeña tormenta llamada Lucía? Lucía Navarro, tras su inesperado enfrentamiento con Javier Morales, se convirtió en el tema de cotilleo en la sala de descanso del personal de Empresas Morales. Esa nueva limpiadora se atrevió a decirle al jefe que levantara el pie para limpiar el suelo, susurró una contable, con los ojos brillando como si hubiera presenciado un milagro. No tiene miedo, añadió un chico del departamento de informática, sosteniendo una taza de café frío. Lucía, por supuesto, no le dio importancia. Estaba ocupada empujando su carrito de limpieza por el pasillo del piso 27, con sus auriculares bien puestos y una canción pop española sonando a todo volumen, murmurando la letra como si el mundo entero fuera su escenario. El trabajo de limpieza no era glamuroso, pero ayudaba a pagar las facturas médicas de su madre, y eso era suficiente. En cuanto al encuentro con el director general, fue solo un momento divertido del día, como encontrar una moneda bajo el sofá de la oficina. Mientras tanto, en el último piso, Javier Morales estaba inmerso en una intensa reunión en línea. La pantalla frente a él mostraba los rostros serios de 3 inversores de Londres, Tokio y Nueva York, todos debatiendo sobre el proyecto del resort en Cala d'Or, Ibiza. Este proyecto era la joya de Javier, un resort de lujo situado en los acantilados con vistas al Mediterráneo. Pero los costes se estaban disparando, y los socios cuestionaban su viabilidad. Javier, tienes que reducir los costes un 20% o retiraremos nuestra financiación, resonó la voz del inversor de Londres a través de los altavoces, tan fría como el viento de invierno. Javier, vestido con un traje a medida azul marino, apretó su pluma con fuerza, tratando de mantener la voz calma. Estamos optimizando el diseño. Enviaré el informe revisado en 48 horas, respondió, aunque su mente corría, buscando cómo salvar la situación sin perder credibilidad. Justo entonces, toc, toc. El suave golpeteo en la puerta fue suficiente para interrumpir los pensamientos de Javier. Levantó la vista, frunciendo el ceño, listo para reprender a quien se atreviera a molestarlo. La puerta se abrió y Lucía apareció, empujando su carrito con un traqueteo. Llevaba su mono de limpieza, la coleta alta balanceándose con cada paso, y sus zapatillas desgastadas chirriaban en el suelo de madera. ¿Puedo sacar la basura? Solo 5 minutos, dijo, con un tono tan tranquilo como si estuviera pidiendo prestado un bolígrafo. Javier sintió que la sangre le subía a la cabeza. Esta chica otra vez. Estaba en medio de una reunión de millones de euros, y ella se atrevía a entrar como si estuviera en una cafetería de barrio. ¿No ves que estoy ocupado?, gruñó Javier, con una voz tan baja que hizo que los 3 inversores en la pantalla guardaran silencio. Un empleado normal habría retrocedido, pedido disculpas y huido. Pero Lucía no era una empleada normal. Se encogió de hombros, apoyándose en la fregona como si fuera el bastón de un cómico. Lo veo, respondió, con voz despreocupada. Pero en 10 minutos tengo mi descanso, y tu cubo de basura está desbordado. Tú decides, ¿lo limpio ahora o dejo que huela toda la noche? Inclinó la cabeza,
mostrando una sonrisa traviesa, sus ojos marrones brillando como si lo estuviera desafiando. La reunión en línea quedó en completo silencio. El inversor de Tokio tosió suavemente, como si intentara ocultar una sonrisa. Por primera vez en su vida, Javier Morales se sintió acorralado. Quería gritar, echarla, pero las palabras de Lucía Navarro, vuela toda la noche, resonaban en su cabeza, y sin querer imaginó su oficina impregnada del olor a café frío y envoltorios de bocadillo. Está bien, dijo con voz rígida, haciéndole un gesto para que entrara. Date prisa. Lucía asintió, su sonrisa ensanchándose como si hubiera ganado una partida de ajedrez. Empujó el carrito, comenzó a vaciar el cubo de basura junto al escritorio y tarareó una melodía alegre que Javier estaba seguro era el jingle de algún anuncio de detergente. Los inversores en la pantalla comenzaron a susurrar, claramente distraídos por la presencia de Lucía. Javier, ¿quién es esa?, preguntó con curiosidad el inversor de Nueva York. Javier, intentando recuperar la compostura, murmuró, solo una empleada de limpieza. Pero su mirada no podía apartarse de Lucía. Ella se movió con rapidez, vació la basura, limpió el escritorio e incluso recogió un bolígrafo caído del suelo, colocándolo cuidadosamente frente a él. Ten cuidado, no lo dejes caer otra vez. Es un bolígrafo muy bonito, dijo, medio en broma, medio en serio, antes de empujar el carrito hacia la puerta. Todo listo, gracias. Saludó con la mano antes de cerrar la puerta, dejando a Javier con una oficina impecable y una mente desordenada. La reunión continuó, pero Javier ya no podía concentrarse. Respondía a las preguntas de los inversores de forma mecánica, su mente constantemente regresando a la imagen de Lucía, la chica con su coleta alta, sus zapatillas desgastadas y una valentía que desafiaba todo. Cuando la reunión terminó, el reloj marcaba las 10. Javier cerró su portátil, mirando por la ventana donde las luces de Madrid titilaban. Intentó centrarse en el proyecto de Cala d'Or, Ibiza, pero la única pregunta en su mente era, ¿quién es esta chica que se atreve a desafiarme? Esa noche, Javier regresó a su ático de lujo en el barrio de Salamanca, donde todo era perfecto hasta el último detalle, desde el sofá de cuero español hasta su colección de vinos de Rioja. Pero no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, y por primera vez sintió que su mundo ya no estaba completamente bajo su control. Lucía, la limpiadora, con su sonrisa traviesa y su actitud despreocupada, había sacudido sin querer el muro de hielo que había construido a su alrededor. Se dijo a sí mismo que era solo un momento tonto, que mañana recuperaría la compostura. Pero en el fondo, Javier sabía que la pequeña tormenta llamada Lucía no iba a desaparecer tan fácilmente. Mientras tanto, Lucía, tras terminar su turno, se sentó en el metro de Madrid, rumbo a su pequeño piso en Vallecas. Se quitó los auriculares, mirando por la ventana, sonriendo al recordar el rostro atónito de Javier. ¿Qué clase de director general se descoloca tan fácilmente?, murmuró, y luego rió. Para ella, era solo otro día de trabajo normal. Pero poco sabía que acababa de plantar una pequeña semilla en el corazón del hombre que parecía inmune a todo. Lucía Navarro empujaba el carrito de limpieza, que traqueteaba por el pasillo del piso 27 de Empresas Morales, con sus auriculares bien puestos, tarareando una canción pop española que estaba segura de que nadie en ese elegante edificio conocía. El trabajo nocturno de limpieza no era su sueño, pero pagaba las facturas médicas de su madre, y eso era suficiente para Lucía. Se imaginaba como Capitana Limpia, la superheroína del polvo y la basura de oficina. Y hoy, su objetivo era la oficina de Javier Morales, el lugar que, según los rumores, solo los más valientes se atrevían a entrar después de las 8. Lucía, por supuesto, no se inmutaba por los rumores. Para ella, Javier era solo un tipo con un traje a medida, más fácil de molestar de lo que pensaba. Mientras tanto, Javier estaba frente a una pizarra gigante en su oficina, donde planos enredados y notas para el proyecto del resort en Cala d'Or, Ibiza le daban dolor de cabeza. Este proyecto era su pasión, un resort de lujo en un acantilado con vistas al Mediterráneo.
Pero los costos de construcción se inflaban como un globo a punto de estallar frente a los inversores. Javier, con un bolígrafo rojo en la mano, rodeaba números, dibujaba flechas y murmuraba, tiene que haber una manera. Había estado trabajando durante 3 horas con una taza de café frío en su escritorio, y la presión de la reunión en línea anterior aún pesaba sobre él. Sintiéndose abrumado tras varias tazas de café, se levantó y entró en el baño privado en una esquina de su oficina. Lucía llamó suavemente a la puerta, más por cortesía que por esperar una respuesta. Al no escuchar nada, abrió la puerta y entró, arrastrando su carrito de limpieza detrás de ella. La oficina de Javier parecía un museo, con un escritorio de ébano pulido, sillas de cuero español y ventanales que se abrían al horizonte brillante de Madrid. Miró el cubo de basura lleno de tazas de café y papeles arrugados, pero rápidamente su atención se desvió hacia la pizarra. Las líneas, números y flechas le resultaban familiares. Desde niña, Lucía había estado fascinada por la arquitectura, pasando horas en la biblioteca municipal de Carabanchel leyendo sobre Antoni Gaudí y Santiago Calatrava, soñando con diseñar edificios propios. Aunque la vida la había obligado a posponer ese sueño, la pasión aún ardía silenciosamente como una pequeña llama en una chimenea. Hizo una pausa, apoyó la fregona contra la pared e inclinó la cabeza para examinar la pizarra. Un detalle la hizo fruncir el ceño. La disposición de las columnas de soporte en el diseño era demasiado complicada, duplicando el costo, y la estética parecía un almacén junto al mar, murmuró. Incapaz de resistirse, Lucía tomó un bolígrafo verde que estaba descuidadamente sobre el escritorio de Javier y comenzó a dibujar. Redibujó una sección del diseño, simplificando las columnas, ajustando los ángulos para aprovechar el terreno natural, ahorrando materiales mientras ampliaba la vista al Mediterráneo. Añadió un tejado curvo elegante, creando la ilusión de que el resort flotaba en el acantilado. Absorta en la tarea, no escuchó el sonido de la puerta del baño al abrirse. ¿Qué estás haciendo?, resonó la voz de Javier, fría como el hielo, haciendo que Lucía saltara y dejara caer el bolígrafo. Se giró y lo encontró de pie en la puerta del baño, aún sosteniendo un pañuelo, con los ojos encendidos. Javier, que acababa de salir, se quedó atónito al ver su pizarra, el resultado de innumerables noches sin dormir, ahora adornada con líneas verdes frescas. ¿Quién te dijo que tocaras mi pizarra?, gruñó, acercándose a ella, su presencia abrumadora. Lucía, en lugar de retroceder, cruzó los brazos y se encogió de hombros. Míralo, dijo, con voz casual, como si le estuviera ofreciendo un trozo de tarta. De esta manera es un 30% más barato y queda mejor. ¿Confía en mí?, sé lo que hago. Los ojos de Javier se abrieron de incredulidad ante la audacia de esta limpiadora con su goma amarilla brillante. Estaba listo para gritar, preparado para echarla, pero su mirada se posó en el diseño de Lucía. Las líneas elegantes, la disposición inteligente y la idea del tejado curvo lo hicieron detenerse. Se acercó más a la pizarra, la examinó de cerca y sintió que su ira se transformaba lentamente en curiosidad. Explícalo, dijo, con voz aún firme pero menos dura. Lucía, como si estuviera en un escenario de TED Talk, señaló el diseño. Mira aquí. Las columnas de soporte de tu diseño original son demasiado gruesas. Usas cemento como si quisieras construir una pirámide. Si ajustas los ángulos así y aprovechas el terreno natural, puedes reducir los costos de material mientras garantizas la seguridad. Este tejado curvo crea un punto focal, haciendo que el resort parezca una obra de arte. Los turistas harán cola para tomar fotos en Instagram. Confía en mí. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había hablado de más, y miró a Javier, esperando una reacción. Por primera vez en su vida, Javier se sintió noqueado por una limpiadora. Quería discutir, decir que alguien sin título no podía entender la complejidad de este proyecto de millones de euros. Pero no pudo, porque ella tenía razón. Su idea no solo era viable, sino que era brillante. Miró el diseño, luego a Lucía, luego de nuevo al diseño.
¿Dónde estudiaste arquitectura?, preguntó, con la voz llena de duda. Lucía se encogió de hombros, limpiándose las manos en su uniforme. No la estudié. Me enseñé a mí misma leyendo libros, viendo vídeos en YouTube y cogiendo algunas revistas antiguas de tu cubo de basura. Hay un montón de cosas interesantes ahí. Deberías leerlas alguna vez. Le dedicó una sonrisa traviesa, como si acabara de contar un chiste. Javier se quedó sin palabras. Quería reír o enfadarse, pero al final murmuró, ¿has terminado? ¿Limpia? Lucía asintió, empujando el carrito de limpieza hacia afuera, pero sin olvidar mirar atrás. Si necesitas que alguien revise los dibujos, solo llámame. La primera vez es gratis. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Javier se quedó solo, mirando los bocetos verdes de Lucía. Sacó su teléfono, tomó una foto, luego se sentó en su silla, frotándose las sienes. Había enfrentado a arquitectos de élite de la Politécnica, ingenieros que habían trabajado para grandes corporaciones, pero nunca una limpiadora lo había hecho parar y pensar. Lucía Navarro, con sus zapatillas desgastadas y su actitud despreocupada, no solo había limpiado el suelo. También había barrido la complacencia de su mente. Esa noche, en lugar de trabajar en el informe, Javier abrió su portátil y escribió el nombre de Lucía en el sistema de recursos humanos, curioso por la mujer que estaba sacudiendo el mundo perfecto que había construido. Mientras tanto, Lucía estaba en el pasillo, apoyada en su carrito de limpieza, mirando a través de la puerta de cristal hacia la pizarra. Murmuró para sí misma, no puedo creer que acabo de dibujar por toda la pizarra del director general. Mamá probablemente diría que estoy loca. Rió, sacudió la cabeza y continuó empujando su carrito, sin saber que sus garabatos habían hecho que Javier comenzara a mirarla de una manera completamente diferente. Javier Morales estaba sentado en su oficina, con las luces LED iluminando cada rincón de su escritorio de ébano pulido, pero su mente estaba en otro lugar. Frente a él había una foto de los bocetos verdes de Lucía en su teléfono, con líneas elegantes y una idea audaz de tejado curvo que no podía dejar de pensar. Había enviado el boceto a su equipo de arquitectura para analizarlo y su respuesta lo dejó atónito. Si se implementaba, el costo se reduciría al menos en un 25%. Y el diseño supera los requisitos estéticos del cliente. Javier, que siempre se había enorgullecido de controlar todo, sintió como si un viento extraño hubiera barrido, dejándolo con una serie de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía una limpiadora sin título, sin experiencia, idear algo que su equipo de arquitectos de millones de euros no había pensado? Esa noche, Javier no pudo dormir. Se tumbó en su cama Kinsey en su ático de lujo en Salamanca, mirando al techo. Pero en lugar de pensar en números o estrategias, su mente volvía una y otra vez a Lucía Navarro. La chica con coleta alta, zapatillas desgastadas y una sonrisa traviesa, como si el mundo no fuera más que una broma. Se incorporó, abrió su portátil, y por primera vez en su vida, buscó los registros de recursos humanos de una limpiadora. El perfil de Lucía apareció, corto y lastimero. Nombre, edad 25, diploma de secundaria y una nota de que trabajaba a tiempo parcial para mantener a su familia. Sin título universitario, sin formación especializada, nada. Javier frunció el ceño, sintiendo que estaba leyendo un rompecabezas irresoluble. A la mañana siguiente, decidió que necesitaba confrontar a Lucía. No para reprenderla, esa fase estaba detrás de él, sino para entender por qué ella, alguien que lo hacía, un director general que nunca se había dudado a sí mismo, sentirse tan confundido. Envió un correo corto al Departamento de Recursos Humanos pidiendo que Lucía viniera a su oficina al final de su turno. Solo una charla, se dijo a sí mismo, pero en el fondo sabía que estaba entrando en un territorio completamente desconocido. Cuando Lucía entró en su oficina a las 9, aún llevaba su mono de limpieza azul, su coleta alta balanceándose y sus zapatillas desgastadas haciendo su familiar chirrido. Miró alrededor y vio a Javier sentado detrás del escritorio,
no con su traje habitual, sino con una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando sus brazos musculosos. «Oh, hoy no llevas traje», soltó de repente, y luego rió. «Pareces menos aterrador». Javier, que había preparado un discurso serio, se descolocó por su comentario. Se aclaró la garganta e intentó recuperar la compostura. «Señorita Navarro, por favor, siéntese. Quiero hablar sobre el boceto del diseño del otro día». Lucía levantó una ceja, acercó una silla y balanceó las piernas como si estuviera en una cafetería en lugar de la oficina del director general. «¿El boceto? ¿Te gustó, verdad?» «Te dije que ahorraría dinero», dijo, con tono casual. Javier la estudió, buscando signos de arrogancia, pero todo lo que vio fue una confianza natural, como si no necesitara la aprobación de nadie para saber su valor. «¿De dónde sacaste esa idea?», preguntó, con voz baja, pero afilada. «No me digas que se te ocurrió al azar mientras limpiabas el suelo». Lucía rió e inclinó la cabeza. «No exactamente al azar. Me ha gustado la arquitectura desde que era niña, pero la vida no me dejó ir a la universidad. Mi familia no podía permitírselo y mi mamá estaba enferma. Así que me enseñé a mí misma con libros en la biblioteca, vídeos de YouTube e incluso esas revistas antiguas que tiras. Ya sabes, los artículos inmobiliarios en tu cubo de basura son geniales, llenos de ideas que tu equipo de diseño pasó por alto». Se encogió de hombros como si estuviera contando una historia típica. Javier se quedó sin palabras. Había conocido a arquitectos de élite de la Politécnica, ingenieros que habían trabajado para grandes corporaciones, pero ninguno lo había hecho sentir tan pequeño como esta chica. No porque fuera mejor que ellos, aunque su idea era verdaderamente brillante, sino porque lo hizo con una sinceridad y pasión que rara vez veía. «No tienes título, ni formación formal, ¿cómo puedes estar segura de que tienes razón?», preguntó. No para atacar, sino porque genuinamente quería saber. Lucía lo miró directamente a los ojos, su sonrisa se desvaneció, pero su mirada seguía brillante. «Porque confío en lo que veo. Los libros no mienten, y el acantilado en Cala d'Or, Ibiza, tampoco. No necesitas un título para saber cómo debería verse un edificio cuando está entre el mar y el cielo». Hizo una pausa, luego añadió con tono travieso, «y si me equivoco, puedes despedirme. Al fin y al cabo, solo soy una limpiadora, ¿verdad?». Javier soltó una risita, un sonido raro que resonó en la oficina. Sacudió la cabeza, incapaz de creer que una limpiadora acababa de hacerlo reír. «No eres solo una limpiadora», dijo, con voz suavizándose sin que se diera cuenta. «¿Tu idea? Está siendo revisada por mi equipo. Si es viable, te daré el crédito». Lucía levantó una ceja, claramente escéptica. «¿Crédito? ¿Me vas a dar horas extras?». Río, se levantó y dio una palmada en su uniforme. «Bueno, tengo que limpiar el piso de abajo. Si necesitas que dibuje algo más, deja el papel en la basura y lo recogeré». Guiñó un ojo, empujó el carrito de limpieza hacia afuera, dejando a Javier con una extraña sensación, tanto confundido como impresionado. Cuando la puerta se cerró, Javier miró el boceto en su teléfono, luego el perfil de Lucía en su portátil. Se preguntó si se estaba perdiendo algo más grande que solo una idea de diseño. Esta chica, con su confianza inquebrantable y su pasión no reconocida, lo estaba haciendo cuestionarse a sí mismo, un director general que siempre pensó que tenía todas las respuestas. Se levantó, salió al balcón de la oficina y miró hacia abajo a las luces titilantes de Madrid. Por primera vez, Javier sintió que su mundo ya no estaba completamente bajo su control. Y extrañamente, no odiaba la sensación. Mientras tanto, Lucía, después de limpiar el piso de abajo, se sentó en el pasillo, abrió una botella de agua y miró sus zapatillas desgastadas. «Acabo de dar una presentación de arquitectura al director general», murmuró, luego estalló en carcajadas. «Si mamá lo supiera, probablemente diría que me lo estoy inventando».
Sacudió la cabeza, guardó la botella de agua y continuó con su trabajo, sin saber que sus garabatos habían hecho que Javier Morales, el hombre que nunca se había dudado a sí mismo, comenzara a cuestionar los límites que había establecido para su mundo. Javier Morales no era del tipo que se interesaba por la vida de los demás. Siempre pensó que su tiempo era más valioso que cualquier historia personal, pero Lucía Navarro lo había hecho romper esa regla. Tras su enfrentamiento en la oficina, su diseño para el resort en Cala d'Or, Ibiza, no solo fue aprobado por su equipo de arquitectura. Además, se envió directamente a los inversores, recibiendo elogios poco comunes. Javier, aunque reacio a admitirlo, se encontró obsesionado con una pregunta. ¿Quién es esta chica? Necesitaba saber más, no solo para entender su talento, sino también por una razón vaga que aún no había nombrado. El sábado por la mañana, Javier, prescindiendo de su traje habitual, se puso un polo azul oscuro y vaqueros, el atuendo más casual que tenía, y condujo hasta la biblioteca municipal de Carabanchel, donde había oído de un empleado que Lucía visitaba a menudo. La biblioteca era un edificio antiguo con paredes amarillas descoloridas, donde el olor a libros viejos y madera húmeda se mezclaba en el aire. Javier entró, sintiéndose fuera de lugar, como una ballena varada en tierra. Él, acostumbrado a salas de reuniones de lujo y restaurantes de 5 estrellas, ahora estaba entre estanterías polvorientas bajo la mirada vigilante de una bibliotecaria anciana. Buenos días, señora. Busco información sobre alguien que viene a menudo aquí. Lucía Navarro, dijo Javier, intentando mantener la voz firme, aunque se sentía como si estuviera haciendo algo absurdo. La bibliotecaria, Isabel Torres, con cabello plateado y gafas posadas en la nariz, lo miró de arriba abajo. ¿Quién es usted para preguntar por Lucía?, preguntó, con voz escéptica. Javier titubeó, no acostumbrado a ser interrogado. Soy su jefe. Quiero saber más sobre una de mis empleadas. Isabel levantó una ceja, claramente no convencida, pero luego sonrió. Lucía, ¿eh? Es especial. Todos los fines de semana viene aquí a pedir libros de arquitectura y se sienta horas leyendo. Una vez la vi dibujar un edificio entero en papel reciclado. Era hermoso, como una pintura. Me dijo que quería ser arquitecta, pero su mamá estaba enferma, así que trabaja para pagar las facturas médicas. Javier se quedó inmóvil, sintiendo como si alguien le hubiera dado un leve puñetazo en el pecho. Imaginó a Lucía con sus zapatillas desgastadas y su sonrisa traviesa, sentada entre libros viejos, soñando con edificios que nunca pensó que tendría oportunidad de construir. ¿Es talentosa?, preguntó, con voz baja. Isabel rió entre dientes y señaló una esquina de la biblioteca. Mira ese dibujo en la pared. Lucía lo hizo cuando estaba en el instituto. Es un edificio imaginado, pero apuesto a que es más bonito que cualquiera de esos resorts por ahí. Javier miró y vio un boceto en acuarela de una casa en una colina. Las líneas eran simples, pero llenas de emoción. Inconscientemente sonrió, una extraña sensación surgiendo en él, parte admiración, parte culpa. De vuelta en su oficina, Javier no podía concentrarse. Pensaba en Lucía, en su sueño pospuesto y en cómo la había subestimado simplemente porque era una limpiadora. Decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Invitar a Lucía a almorzar, no para discutir trabajo, sino para entenderla más. Pero no eligió uno de sus restaurantes elegantes habituales. Sabía que Lucía se reiría de él si la llevaba a un lugar donde una bebida costara tanto como un día de salario para ella. En su lugar, eligió un pequeño café cerca de la empresa, con mesas de madera rústica y el olor a pan tostado fresco. Envió un mensaje a través de recursos humanos. Reúnete conmigo a las 1 en el Café El Rincón. Necesitamos hablar. Cuando Lucía entró en el café, parecía un soplo de aire fresco en un día caluroso de verano. Una camiseta blanca, vaqueros y sus familiares zapatillas desgastadas. Miró a Javier, que sostenía el menú con torpeza, y sonrió. ¿Conoces este lugar?
Pensé que solo comías en sitios con manteles blancos. Javier se sonrojó, intentando mantener una cara seria. Quería probar algo nuevo. Pide lo que quieras. Lucía, sin dudar, pidió un café con leche y un bocadillo de tortilla. Javier, que nunca había pisado un lugar casual como este, miró el menú como si estuviera escrito en marciano. Tomaré un cortadito, dijo, con voz confiada, pero trágicamente pronunciando mal el nombre de la bebida. Lucía estalló en carcajadas, su risa clara haciendo que algunas personas en el café miraran. Cortado, ¿estás pidiendo café o nombrando a un personaje de película italiana? Se tapó la boca, pero sus ojos seguían brillando con picardía. Javier, por primera vez en su vida, se sintió tanto tonto como aliviado. Cortado, quiero decir, cortado. Se corrigió, con la cara poniéndose roja como un tomate. Lucía se encogió de hombros y tomó un sorbo de su café con leche. Relájate, jefe. Nadie aquí te va a morder. Durante el almuerzo, Javier intentó preguntar sobre los bocetos de Lucía, pero la conversación rápidamente derivó a otros temas. Lucía le contó sobre su infancia, cuando dibujaba casas en sus cuadernos escolares, soñando con construir un hogar para su madre con ventanas con vistas al mar. Javier, aunque no acostumbrado a compartir, se encontró hablando sobre la primera vez que vio un edificio de Santiago Calatrava y cómo sintió que todo el mundo se abría ante él. No sabía que te gustaba la arquitectura, dijo Lucía, con tono sincero. Pensé que solo te gustaba contar dinero. Javier rió, un sonido raro. Incluso él lo encontró unfamiliar. Al salir del café, Javier se dio cuenta de algo. Lucía no solo era inteligente con ideas arquitectónicas brillantes. También tenía un extraño atractivo, una combinación de confianza, humor y un corazón cálido que escondía detrás de su sonrisa traviesa. La vio alejarse, su coleta alta balanceándose, y se dijo a sí mismo que tenía que hacer algo para devolverle las oportunidades que la vida le había quitado. No solo por su talento, sino porque empezaba a sentir algo más profundo, un sentimiento que él, un director general frío, nunca pensó que experimentaría. Mientras tanto, Lucía, después de limpiar el piso inferior, se sentó en un banco en el parque de la Bombilla cercano, mordisqueando lo que quedaba de su bocadillo. El director general sonrojándose. Tal vez debería dibujar más diseños para molestarlo, murmuró, luego estalló en carcajadas. Si mamá lo supiera, probablemente diría que me lo estoy inventando. Sacudió la cabeza, guardó la botella de agua y continuó con su trabajo, sin saber qué había hecho que Javier Morales, el hombre que nunca se había dudado a sí mismo, comenzara a cuestionar los límites que había establecido para su mundo. ¿Sigues la historia? Si esta historia te encontró fuera de Historias del Alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. Javier Morales no era alguien que cambiara fácilmente sus decisiones. Pero después del almuerzo en el pequeño café, donde pronunció torpemente, cortadito, y Lucía rió hasta que se puso rojo, sabía que no podía dejar que siguiera limpiando suelos y empujando un carrito. Los inversores no solo elogiaron la idea de Lucía para el proyecto del resort en Cala d'Hort, Ibiza, sino que también impulsaron a su equipo de arquitectura a celebrar una reunión de emergencia para incorporarla al plan principal. Sentado en su oficina mirando el diseño de Lucía en su pantalla, Javier sintió un fuerte impulso. Tenía que darle una oportunidad, no por lástima, sino porque creía que Lucía Navarro, con su talento y su confianza que no necesitaba validación, merecía estar en un escenario mucho más grande. El lunes por la mañana, Javier llamó a Lucía a su oficina. Entró, aún con su mono de limpieza azul, sus zapatillas desgastadas chirriando, pero esta vez sin empujar un carrito de limpieza. Javier, con su traje gris afilado, se levantó de la silla, intentando mantener un aire serio. Señorita Navarro, quiero que se una al equipo de diseño del proyecto en Cala d'Hort, Ibiza, como asistente de arquitectura, dijo, con voz firme. Su idea ha demostrado su valor.
Esta es una oportunidad para que trabaje con mi equipo. Lucía abrió los ojos de par en par, la sonrisa traviesa desapareciendo y siendo reemplazada por escepticismo. ¿Hablas en serio? Soy una limpiadora sin título ni experiencia, ¿no tienes miedo de que arruine tu proyecto de millones de euros? Cruzó los brazos, inclinando la cabeza como si lo desafiara a cambiar de opinión. Javier sacudió la cabeza, su mirada resuelta. Has hecho cosas que todo mi equipo no ha podido. No dudes de ti misma. Si te equivocas, asumiré la responsabilidad, pero sé que no te equivocarás. Lucía se quedó en silencio, una extraña sensación surgiendo en su interior. Estaba acostumbrada a ser menospreciada, acostumbrada a las miradas curiosas de los colegas cuando empujaba su carrito de limpieza por el pasillo. Pero ahora, el hombre más poderoso de la empresa la miraba como si fuera la pieza faltante de un gran rompecabezas. De acuerdo, dijo, con voz ligera pero segura. Pero si lo hago bien, tendrás que darme un aumento. Fregar suelos no paga lo suficiente para sueños. Javier rió, un sonido raro que lo sorprendió incluso a él. Trato hecho, respondió, extendiendo la mano para un apretón. Lucía tomó su mano, sintiendo su agarre cálido y el apretón quizás un poco más fuerte de lo necesario, luego guiñó un ojo. No te arrepientas, jefe. En su primer día como asistente de arquitectura, Lucía entró en la sala de reuniones del equipo de diseño, sintiéndose como un gorrión que había volado a un nido de águilas. Llevaba una camiseta blanca y vaqueros, el atuendo más profesional que tenía, pero aún se sentía fuera de lugar entre los trajes y camisas caras. El equipo de diseño, 5 personas en total, la miraron con expresiones que iban de la curiosidad a la duda. Diego Vargas, el líder del equipo, un hombre de unos 30 años con cabello engominado hacia atrás y una sonrisa forzada, habló primero. Así que esta es la limpiadora que salvó el proyecto, dijo, con voz goteando sarcasmo, haciendo que la atmósfera en la habitación bajara unos grados. Lucía, imperturbable, se sentó y abrió su portátil. Un regalo sorpresa de Javier para ayudarla con el trabajo. Limpiadora o no, estoy aquí, dijo, mostrando una sonrisa calmada. ¿Quién quiere oír una nueva idea para la piscina infinita? Sin esperar respuesta, comenzó a presentar, rápidamente, dibujando un diseño en la pizarra. Una piscina infinita fluida que seguía los contornos del acantilado con luces LED reflejando el cielo nocturno. La idea no solo era hermosa, sino que también reducía el costo de la instalación de iluminación. El equipo, aunque reacio, asintió de acuerdo. Una joven arquitecta llamada Clara Gómez susurró, «Es excelente». Pero no todos estaban impresionados. Diego, sintiendo su posición amenazada, susurró a un colega durante el descanso, «Solo tiene suerte, ¿cómo puede alguien sin título superarnos?» Esta idea debe haber sido robada de algún sitio. Lucía, oyéndolo al pasar, se detuvo y se giró para mirar a Diego. La suerte también es una habilidad, amigo, dijo, con voz suave pero afilada. Si quieres probar tu suerte la próxima vez, déjame recoger ideas de tu basura. Toda la habitación estalló en carcajadas, excepto Diego, cuyo rostro se puso rojo como un tomate mientras se giraba en silencio. Esa tarde, Javier llamó a Lucía a su oficina para comprobar su progreso. Se sorprendió al ver que ya había preparado un nuevo boceto para el vestíbulo principal con detalles inspirados en la arquitectura romana antigua, pero aún moderna. ¿Hiciste esto en un día?, preguntó, con voz traicionando admiración. Lucía se encogió de hombros. No tomé descanso para almorzar, así que tuve tiempo libre. ¿Te gusta? Javier la miró, su mirada suavizándose. Me gusta, dijo. Y ambos sabían que no solo hablaba del boceto. Sin embargo, Lucía no se dejó llevar por el nuevo foco de atención. Sabía que este trabajo era una oportunidad rara, pero también temía no ser suficiente. Temía que las dudas de Diego y las de los demás pudieran ser ciertas. Cuando salió de su oficina,
Se sentó sola en la sala de descanso mirando sus zapatillas desgastadas y murmurando para sí misma, ¿qué estoy haciendo? De fregar suelos a dibujar un resort. Tal vez estoy soñando. Pero luego sonrió, recordando el apretón de manos de Javier y la confianza en sus ojos. Bueno, si estoy soñando a lo grande, se dijo a sí misma, levantándose y preparándose para el día siguiente. Mientras tanto, Javier estaba en el balcón de su oficina, mirando hacia abajo a las luces titilantes de Madrid. Pensaba en Lucía, la chica que no solo asombraba a su equipo de diseño, sino que también lo hacía a él, alguien que siempre controlaba todo, comenzar a sentir su latido del corazón fuera de ritmo. Sabía que traer a Lucía al equipo no era solo una decisión profesional. Era abrir una puerta que nunca pensó que cruzaría. Lucía Navarro, ahora oficialmente la asistente de arquitectura para el proyecto en Cala d'Or, Ibiza, entró en la sala de reuniones de empresas morales con una mezcla de excitación y nerviosismo. Ya no llevaba su mono de limpieza azul, sino una camisa blanca y pantalones negros, el atuendo más profesional que podía permitirse. Comprado a toda prisa en una tienda de descuentos para parecer más profesional. Sus zapatillas desgastadas aún estaban allí, un recordatorio de que seguía siendo ella misma, aunque ahora se sentaba en la misma mesa que arquitectos de élite. Pero la atmósfera en la habitación estaba lejos de ser amigable. Diego Vargas, el líder del equipo de diseño, con su cabello engominado hacia atrás y mirada fría, la miró como si acabara de llegar de otro planeta. Bienvenida al mundo real, señorita Navarro, dijo, con tono cargado de sarcasmo. Espero que pueda seguir el ritmo. Lucía se encogió de hombros, mostrando una sonrisa traviesa. Corro rápido. No te preocupes, respondió, haciendo que Clara Gómez, una joven arquitecta del equipo, se tapara la boca para ocultar una sonrisa. Pero Diego no rió. Se sentía amenazado por las ideas de Lucía que habían hecho que todo el equipo se fijara. Una limpiadora sin título reclutada personalmente por Javier Morales, la tormenta ártica, al equipo. Para Diego, eso era una bofetada a su ego. Ese día, Diego decidió desafiar a Lucía. Le asignó una tarea casi imposible. Completar un diseño detallado para el área de spa del resort en 24 horas con el requisito de incorporar un sistema de agua caliente alimentado por energía solar. Manejas la piscina infinita, así que esto debería ser fácil, ¿verdad? Dijo Diego, con sonrisa goteando desafío. El equipo miró a Lucía, esperando que declinara o dudara. Pero Lucía asintió, con voz despreocupada. ¿24 horas? Claro, pero si lo termino, tienes que comprar café para el equipo. Del bueno, no instantáneo. La habitación estalló en carcajadas, excepto Diego, cuyo rostro se oscureció. Lucía se puso inmediatamente a trabajar, sacando su portátil y sentándose en una esquina de la sala de reuniones, comenzando a dibujar. Había leído sobre sistemas de agua caliente solar en un libro antiguo de la biblioteca. Y aunque no tenía experiencia práctica, sabía cómo aplicar la teoría. Dibujó un sistema de tuberías ocultas bajo el techo del spa, utilizando la abundante luz solar en Cala d'Or, Ibiza, junto con paneles de vidrio aislante para mantener una temperatura estable. La idea no solo ahorraba costos, sino que también era ecológica, una característica que sabía que los inversores amarían. Mientras tanto, Javier, aunque ocupado con reuniones, no podía evitar prestar atención a Lucía. Pasó por la sala de reuniones y la vio sentada allí, con el cabello recogido, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Hizo una pausa, fingiendo revisar documentos, pero siguió mirándola de reojo. ¿Está bien?, preguntó a Clara, intentando mantener la voz neutral. Clara sonrió. Mejor que bien, jefe. Diego está intentando ponérselo difícil, pero apuesto a que se arrepentirá. Javier asintió, una pequeña sonrisa cruzando su rostro, luego se fue, sintiéndose más ligero de lo esperado. Exactamente 24 horas después, Lucía presentó su diseño en la sala de reuniones. Señaló la pantalla,
explicando cada detalle con confianza, como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Este sistema reduce los costos operativos en un 15% comparado con el diseño antiguo. Y los clientes lo amarán porque es verde. ¿Quién no querría presumir de estar en un spa ecológico, verdad? Guiñó un ojo, haciendo reír a todo el equipo, excepto a Diego. Él escrutó el diseño, intentando encontrar un fallo, pero no pudo. Lo hiciste bien, murmuró, con voz reacia. Lucía se encogió de hombros. Gracias, pero aún estoy esperando ese café. Después de la reunión, Diego, aunque reacio a admitirlo, tuvo que reconocer que Lucía no solo tenía suerte. Pero no se detuvo allí. En un momento privado, alteró los datos en el informe de Lucía, añadiendo un pequeño error que la haría quedar mal durante la próxima reunión con inversores. Lucía, con sus instintos agudos, detectó el error al revisar los documentos en el último minuto. Lo corrigió, imprimió el informe de nuevo y entró en la reunión con una sonrisa confiada, dejando a Diego atónito. Javier, observando desde lejos, sintió una admiración creciente. Llamó a Lucía a su oficina después, fingiendo preguntar sobre el proyecto. Manejaste bien a Diego, dijo, con ojos brillantes. Lucía rió. Pensó que era fácil derribarme, pero he limpiado todo el piso 27 en una hora. Diego es mucho más fácil. Javier rió también, y por primera vez se preguntó si se estaba enamorando de la chica que una vez lo hizo levantar el pie para limpiar el suelo. Mientras tanto, Lucía, saliendo de la oficina, se quedó en el pasillo mirando hacia abajo a sus zapatillas desgastadas. Acabo de vencer a un líder de equipo de diseño, murmuró, luego rió a carcajadas. Cuando reciba mi paga, compraré zapatos nuevos para celebrar. Siguió caminando sin saber que no solo había vencido a Diego, sino que también estaba ganando el corazón del hombre más poderoso de la empresa. Lucía Navarro nunca imaginó que pondría un pie en un lugar como Cala d'Or, Ibiza. Ella, una chica que solía pasar sus días empujando un carrito de limpieza y fregando suelos de oficina, ahora estaba de pie en un acantilado con vistas al Mediterráneo, donde casas encaladas se apilaban unas sobre otras como cubos de azúcar brillantes bajo el sol. Este viaje fue idea de Javier Morales, quien alegó que el equipo de diseño necesitaba una evaluación en el mundo real del proyecto del resort. Pero Lucía no era ingenua. Vio la mirada en los ojos de Javier cuando la invitó a unirse. Una mirada no solo de un director general buscando aportes profesionales, sino de un hombre tratando de encontrar una excusa para estar más cerca de ella. El vuelo a Ibiza fue largo y cansado, pero Lucía lo aprovechó al máximo, dibujando más ideas en un cuaderno viejo. Javier, sentado a su lado en clase business, fingía leer un informe, pero seguía mirando de reojo sus bocetos. ¿No vas a descansar, Navarro?, preguntó, con voz burlona. Lucía se encogió de hombros sin levantar la vista. ¿Descansar? ¿Por qué descansar cuando estoy diseñando un resort entero en mi cabeza? Además, este asiento es mucho más cómodo que el metro que suelo tomar, así que tengo que aprovecharlo. Javier rió entre dientes, el sonido haciendo que la azafata los mirara. Sacudió la cabeza, preguntándose por qué esta chica siempre lo hacía sentir tanto descolocado como divertido. Cuando llegaron a Ibiza, Lucía se sintió revitalizada. Llevaba una camiseta blanca, shorts y sus familiares zapatillas desgastadas, los únicos remanentes de su vida de limpiadora. Javier, con un polo verde y gafas de sol, aún parecía un director general, pero había algo más relajado en el de lo habitual de ellos. Junto con un pequeño equipo del grupo de diseño, fueron a una visita al sitio en el acantilado donde se construiría el resort. Lucía, con su cuaderno en mano, caminaba por todas partes midiendo, dibujando y haciendo preguntas que hacían que los ingenieros locales se detuvieran y la admiraran. Si elevamos la cimentación aquí, podemos reducir los costos de nivelación mientras preservamos la vista al mar, dijo, señalando un parche de terreno rugoso. Javier, de pie a su lado, asintió con admiración. Eres un verdadero tesoro, Navarro, susurró,
haciendo que Lucía se sonrojara pero fingiera no oírlo. El primer día pasó en discusiones animadas, pero Lucía no solo trabajó. Absorbió cada momento en Ibiza, desde comer un helado de fresa en la calle, viendo burros cargando bultos por la colina hasta tomando fotos de callejones estrechos bordeados de bugambilla. Javier, acostumbrado a viajes de negocios apresurados con agendas apretadas, inconscientemente ralentizó su paso para seguirle el ritmo. ¿No estás cansada?, preguntó cuando la vio detenerse para admirar un gato perezoso tumbado al sol. ¿Cansada? ¿Cómo podría estar cansada cuando el mundo entero es tan hermoso?, respondió, su sonrisa brillante haciendo que Javier olvidara que se suponía que estaba allí por trabajo. En la segunda tarde, después de un largo día de inspección, Javier invitó a Lucía a un paseo por la playa para discutir más el proyecto. Pero ambos sabían que era solo una excusa. Bajo el atardecer, con el cielo tiñéndose de tonos naranja y rosa, se detuvieron en una roca con vistas al mar. Lucía, con el cabello ondeando al viento, señaló el horizonte. ¿Ves eso? Si el restaurante está aquí, los huéspedes sentirán que están cenando entre el cielo y el mar. Ese es el tipo de experiencia por la que pagarían. Javier la miró a ella, no a la vista. No solo estás salvando este proyecto, Navarro, dijo, con voz profunda y sincera. Me has salvado a mí. Lucía se giró, sus ojos abriéndose de sorpresa. ¿Salvarte? Pensé que eras el superhéroe en traje, sin necesidad de salvación. Rió, pero su voz tembló ligeramente. Javier se acercó más, tomando su mano, su toque cálido y firme. He vivido en un mundo donde todo tiene que ser perfecto. Pero tú me haces querer vivir de manera más genuina. Lucía sintió una mezcla de nerviosismo y calidez. Insegura de cómo responder por primera vez, quiso retirar su mano, pero no pudo. La mirada de Javier bajo el atardecer ya no era la de un director general frío, sino la de un hombre dejando que su corazón guiara el camino. Ninguno de los dos habló más. Javier se inclinó, y compartieron su primer beso, gentil, dulce, como si el mundo entero se redujera al sonido de las olas y el resplandor del atardecer. Cuando se separaron, Lucía se sonrojó, intentando ocultarlo con una broma. Si hubiera sabido que rediseñar los planos llevaría a esto, tal vez debería haberlos hecho peor. Javier rió a carcajadas, atrayéndola cerca. Ni lo sueñes, Navarro. Si los hubieras hecho peor, te despediría de inmediato. El viaje terminó con el diseño completado. Pero lo más significativo fue el cambio en su relación. En el vuelo de regreso, Lucía se quedó dormida en el hombro de Javier, su cuaderno aún abierto en su regazo. Javier la miró, con su cabello ahora suelto, y se dio cuenta de que no solo la quería en el equipo de diseño. La quería en su vida. Lucía, en su sueño, se vio dibujando una pequeña casa. No el resort de millones de euros, sino un lugar con Javier donde pudiera ser ella misma. Cuando el avión aterrizó, ambos salieron del aeropuerto, intercambiando miradas que tenían un significado más profundo. Lucía, con su sonrisa traviesa, dijo, gracias por el viaje, jefe. Pero la próxima vez, no olvides traer protector solar. Tu cara está roja como un tomate. Javier rió, sacudiendo la cabeza. No me das tregua, Navarro. Pero en el fondo, ambos sabían que ya no eran solo colegas. Ibiza había cambiado todo, y el camino por delante, aunque desafiante, prometía ser un viaje que valía la pena. Regresando de Ibiza, Lucía Navarro sintió como si estuviera caminando por un sendero tanto familiar como desconocido. El beso bajo el atardecer junto al Mediterráneo con Javier Morales aún hacía que su corazón latiera rápido cada vez que lo pensaba. Pero no era del tipo que dejaba que sus emociones la arrastraran. Seguía siendo Lucía, la chica con zapatillas desgastadas, la sonrisa traviesa y una pasión ardiente por la arquitectura. A pesar de nunca haber pisado una universidad, el proyecto en Cala d'Hort, Ibiza,
gracias a sus ideas brillantes, estaba cerca de completarse. Y el equipo de diseño en Empresas Morales trabajaba a toda velocidad para preparar la conferencia de prensa, un evento que daría forma al futuro de la empresa y al propio futuro de Lucía. Pero antes de entrar en el foco del proyecto, Lucía quería que Javier entendiera su mundo real, no las oficinas brillantes ni los acantilados azotados por el viento de Ibiza, sino el pequeño piso donde creció, el lugar donde su madre, Carmen, había sacrificado todo para criarla. Una tarde de fin de semana, Lucía invitó a Javier a su piso en Vallecas, donde las escaleras crujían y el olor a pan de cristal recién horneado de la casa del vecino flotaba en el aire. Javier, prescindiendo de su traje habitual de director general, llevaba un polo azul oscuro y vaqueros, el atuendo casual que había empezado a amar gracias a Lucía. Sostenía un ramo de crisantemos blancos, luciendo torpe como un escolar conociendo a un padre por primera vez. «Bienvenido a mi dominio», dijo Lucía con una sonrisa traviesa. «No te preocupes, no hay cubos de basura que necesiten que levantes el pie esta vez». Carmen, una mujer delgada con cabello plateado, grisáceo, saludó a Javier con una sonrisa cálida pero ojos agudos, como si pudiera ver a través de todo. «¿Así que tú eres el que sacó a mi chica de la limpieza?», preguntó, con voz teñida de un toque de broma. Lucía, que estaba poniendo la mesa en el pequeño rincón de la cocina, intervino. «Mamá, no lo asustes. Es el director general, pero te tiene más miedo a ti que a cualquier inversor». Javier rió, colocando el ramo en la mesa, intentando parecer natural, aunque claramente no estaba acostumbrado a este espacio acogedor y estrecho. Durante una cena simple con gazpacho, pan de cristal casero y ensalada mixta, Carmen habló de Lucía, la niña pequeña que solía dibujar casas en cuadernos viejos, siempre fingiendo ser fuerte, aunque creció en circunstancias difíciles. «Soy una madre soltera», dijo, con voz suavizándose mientras miraba a Lucía, que fingía ocuparse del cuenco de sopa. «El papá de Lucía se fue cuando era joven. Trabajé día y noche para criarla, pero cuando me enfermé, Lucía renunció a su sueño de arquitectura para trabajar. Siempre ha sido optimista, siempre me hace reír, pero sé que ha tenido que sacrificar mucho». Miró a Javier, su mirada seria. «Eres el primero en ver la luz en ella. Por favor, cuídala». Javier, conmovido por su sinceridad, asintió. «Lo prometo, señora», dijo, sus ojos brevemente encontrándose con los de Lucía, que se sonrojó pero intentó ocultarlo tomando un sorbo de agua. Para romper el ambiente emocional, Lucía contó una historia divertida sobre la vez que dibujó una casa supergigante en su cuaderno, solo para que su mamá dijera que parecía un gallinero. Todos rieron, y por primera vez, Javier sintió que no era solo un director general, sino parte de una familia, aunque solo fuera por un momento. Al salir del piso, tomó la mano de Lucía, susurrando, «Tu mamá es increíble, y tú también». Lucía guiñó un ojo, «Gracias por sobrevivir a la cena. La próxima vez cocina tú, no dejes que mi mamá lo haga todo». Javier rió a carcajadas, prometiendo intentar hacer algo mejor que espaguetis. Mientras tanto, el proyecto en Cala d'Or, Ibiza, continuaba superando expectativas. Gracias a las ideas creativas de Lucía, desde la piscina infinita hasta el sistema de agua caliente alimentado por energía solar, el resort no solo era hermoso, sino también rentable y ecológico. La noche antes de la conferencia de prensa, Lucía se quedó hasta tarde en la oficina, revisando cada detalle del diseño. Javier, también quedándose tarde, le llevó una taza de café caliente. «¿No estás cansada, Navarro?», preguntó, sentándose a su lado. Lucía se encogió de hombros. «¿Cansada? Pero no quiero estropearlo mañana. Es la primera vez que subo a un escenario tan grande». Javier sonrió, su mirada suavizándose. «Brillarás.